Hola chicos, muy buen día. Espero todos se encuentren súper bien, con la mejor de las energías para continuar esta semanita. Ya nos falta poquito para acabar nuestro año lectivo, ¿ok? Y por tal razón espero que todos estén con el mejor de los ánimos para ya ir terminando con nuestros contenidos, ¿ok? Ya nos falta poquito y espero que por favor todos estemos al día con nuestras tareas, con nuestras actividades en el Classroom, ¿ok chicos? Nosotros la anterior semana ya comenzamos a hablar sobre este tema de las castas, los estamentos y las clases sociales. Habíamos visto de manera general, pero el día de hoy nosotros vamos a identificar cómo esta forma de estratificación social se marcó en la época colonial. Pues bien, nuestro objetivo, chicos, va a ser enunciar las características de las castas, clases sociales y estamentos en la época colonial. Ok, guaguas, comencemos. Recordemos que cuando llegaron los europeos al continente americano, se había generado ya una forma de segregación social y discriminación, ¿ok? Debido a que consideraban a los nativos como animales, los europeos los consideraban así. Es así que con el transcurso del tiempo, en el año 1537, el Papa Paulo III declara una bula en la cual él estipula que se debe considerar a los indígenas como personas con alma. Es decir, ya se iba buscando generarle derechos o respeto por lo menos hacia los nativos. Pues bien, sin embargo, la visión del mundo no había cambiado, y es así como se va a marcar una diferencia en la sociedad americana. Inicia con la identificación de castas, ¿ok? La primera estratificación social, las castas. ¿Qué marcaron a las castas? Recuerda que yo la vez anterior le había dicho que puede ser por raza, por religión, etnia, etcétera, etcétera. Pues bien, aquí en nuestro continente, hablando específicamente de nuestra parte del territorio, fue la raza la que marcó la casta en la que estaba ubicada cada persona. Recuerde que en la casta no existe la capacidad de movilidad, ¿ok? Es decir, en la que tú naces es en la que tú permaneces hasta la muerte, ¿ok? Es así que se van a identificar, chicos, dos grupos: los europeos y los no europeos, o lo europeo y lo no europeo. Lo europeo era lo que venía a tener, o era el grupo social que tenía todos los privilegios, todos los derechos e incluso la riqueza social. Mientras que lo no europeo era el grupo que se encargaba de la servidumbre, el grupo que era explotado, el grupo que vivía en esclavitud. Estamos hablando como grupo general a los indígenas, que eran los nativos, y los afrodescendientes que venían del continente americano. Pero dentro de este grupo, chicos, se va a generar un proceso de mestizaje. Recuerda que yo le había mencionado que era la mezcla de dos razas de diferente origen, ¿ok? O era el resultado de la mezcla de dos razas de diferente origen, en este caso el hijo, ¿ok? Donde podíamos ver a los mestizos, a los mulatos y a los amos. Eso dentro de las castas. Entonces recuerde que en relación a la época colonial en esta parte del continente, hablamos primero de castas marcadas por la raza. Habían dos grupos, lo europeo y lo no europeo, ¿ok? Perdón, continuemos. Entonces, como nosotros podemos observar aquí en esta imagen, las diferentes castas o las castas y sus divisiones como se habían formado aquí en el continente americano. Pues bien, vamos a la siguiente estratificación social, que vienen a ser los estamentos. En los estamentos, chicos, estamos hablando sobre los privilegios sociales y oportunidades que podían tener una persona.
Esta sí tiene la posibilidad de tener una característica de movilidad, ¿ok? Aquí vamos a ver, chicos, que en el continente americano se habían marcado 3 estamentos, ¿ok? El primer estamento, chicos, era el que estaba conformada por todas las personas que tenían poder político, ¿ok? Estas personas que tenían poder político en las tierras. Estamos hablando de virreyes, capitanes generales, oidores, corregidores, presidentes de audiencias, entre otros, ¿ok? Ellos, además, vamos a encontrar al grupo eclesiástico o a los sacerdotes, ¿ok? Que eran las personas que gracias a la religión tenían cierto poder dentro del continente americano y también tenían gran cantidad de tierras. Entonces, dentro del primer estamento son todas las personas que tenían poder político en las tierras y también estamos hablando sobre un poder evangélico o eclesiástico en el caso de los sacerdotes. Vamos al segundo estamento, chicos. En el segundo estamento se encontraban todas las personas que podían ejercer una profesión. Podían ser abogados, podían ser médicos, ¿ok? Que por lo general venían de una clase social que podía estar, que eran los criollos. Podíamos encontrar ahí a la parte de los criollos que tenían cierta autoridad dentro de la sociedad, pero no podían tener el mismo nivel de autoridad que un español, ¿ok? En relación a los criollos. Podían estar dentro del segundo estamento los mestizos artesanos, quienes habían formado varios gremios, ¿ok? Y también podíamos encontrar aquí a los comerciantes, ¿ok? Y por último tenemos el tercer estamento, donde vamos a encontrar a las personas que realizaban cualquier trabajo manual. Tenía el trabajo manual que era muy fuerte para las personas. En este caso aquí encontrábamos a los afros y a los indígenas. Entonces, tenemos 3 estamentos en la época colonial. El primer estamento, donde estaban todas las personas que tenían poder político sobre las tierras. El segundo estamento, todas las personas que podían ejercer una profesión. Y en el tercer estamento, todas las personas que se encargaban de realizar el trabajo manual. Recuerden que aquí sí podía haber la característica de movilidad, ¿ok? Y aquí podemos ver nuestros estamentos sociales. El español, tenemos el criollo, el mestizo, el indígena, el mulato. Podemos encontrar también a los afros. Vamos a la siguiente estratificación social. Aquí, chicos, podemos nosotros encontrar las clases sociales. Dentro de las clases sociales vamos a ver que están divididas en 3 clases sociales. La clase alta, la clase media y la clase baja. Como nosotros podemos observar aquí en esta pirámide. Podemos ver la clase alta, ¿ok? Que tenía mayor privilegios, al igual que los criollos, la clase media y la clase baja. Vamos a ver cada una de las características de estas. Pues bien, si nosotros hablamos, chicos, de la clase alta, en la clase alta nosotros vamos a poder encontrar a los blancos europeos, podemos encontrar a los blancos europeos, quienes se encontraban lógicamente en la parte superior de la pirámide de las clases sociales. ¿Ok? Ellos se encontraban siempre ubicados o habitaban la parte de los centros urbanos. ¿Ok? Ellos también podemos ver que eran los dueños de grandes extensiones de tierra. ¿Ok? Además, ellos podíamos observar que tenían gran poder también, que gracias a las diferentes mediaciones que hacían o los matrimonios por conveniencia para manejar el linaje,
podían permanecer dentro de esta parte de la sociedad, es decir, en la clase alta, ¿ok? Podemos también encontrar aquí eso en relación a los blancos. Ahora, en relación a los comerciantes, chicos, eran personas que tenían elevadas cantidades de dinero por toda esta situación que ellos se encontraban en la actividad, ¿no? Que era el comercio, lo que les permitía hacer a ellos convertirse en grandes financistas mineros, es decir, manejaban muchas cantidades de dinero, ¿ok? Y esta riqueza económica que tenían los comerciantes les permitía en muchos de los casos comprar títulos nobiliarios. Otro grupo que podemos encontrar en la clase alta, chicos, son los criollos. Los criollos, como usted sabe, son hijos de españoles nacidos en América, ¿ok? Ellos tenían también poder económico, ¿ok? Pues ellos tenían o eran dueños de grandes extensiones de tierra y además tenían dinero, en muchos de los casos por mayorazgo. ¿Recuerda usted qué era el mayorazgo? Yo le había dicho que el mayorazgo era ya la característica de heredar una propiedad o un bien, ¿ok? Listo, eso en relación a los criollos. Además eran personas que tenían, gracias a su posibilidad económica, tenían la oportunidad de poder viajar a Europa a poder estudiar, ¿ok? Y de esa forma tener una mejor preparación. Todos estos conforman la clase alta, los blancos, los comerciantes y los criollos, ¿ok? Recuerde que en la clase social hablamos sobre un nivel económico. Vamos a la clase media. En la clase media, chicos, aquí vamos a encontrar a los propietarios de comercios y propietarios de tierras medianas, tierras un poquito más pequeñas, ¿ok? Ellos o sus hijos o ellos podían tener acceso a la educación universitaria. Y con eso ellos podían alcanzar un mejor puesto administrativo dentro de la sociedad. Además, aquí tenemos dentro de la clase media podemos también encontrar a los mestizos, ¿ok? Quienes tenían grandes o algunos de ellos tuvieron ingresos económicos gracias a su trabajo como pintores, plateros, talladores, escultores, entre otros, ¿ok? Por lo general, recuerde que ellos eran personas que eran excluidas por la gente blanca y que no tenían, en muchos de los casos, no tenían acceso a una educación superior, ¿ok? Y por último tenemos la clase baja. En la clase baja, chicos, vamos nosotros a encontrar a los indígenas y también a los esclavos. Ellos venían a ser ya la clase que ejercía mayor producción dentro de lo que era la fuerza de trabajo, ¿ok? Muchos de ellos pagaban tributos, realizaban trabajos forzosos, eran considerados como mercancías, no tenían acceso a la educación, ¿ok? Eran discriminados, no tenían una buena alimentación, ¿ok? Eso dentro de las clases sociales. Entonces recuerde que tenemos tres clases: alta, media y baja, ¿ok? En la alta, los blancos europeos, los comerciantes y los criollos. En la media, los propietarios de comercio y medianas tierras y los mestizos. Y en la baja, los indios y los esclavos. Vamos a observar un momentito el video del día de hoy para poder seguir con la actividad. América colonial, al igual que las civilizaciones azteca, inca y maya, era una sociedad estamental, es decir,
que había grupos sociales con diferentes jerarquías. El origen de cada persona determinaba cómo uno era visto por los demás y los derechos que tenía. El sector dominante eran los considerados blancos. Este grupo estaba formado por los españoles nacidos en España, también conocidos como peninsulares, y los descendientes de españoles nacidos en América, a quien se los llamaba criollos. Los pertenecientes a este grupo eran los únicos que podían acceder a cargos políticos, es decir, que eran los que tomaban las decisiones y establecían las normas. También eran los que poseían las riquezas, ya que manejaban el comercio y la minería. Con el tiempo empezaron a acumular tierras, lo que les permitió desarrollar la agricultura y la ganadería. Aunque los criollos pertenecían a este grupo, no podían ocupar los cargos políticos más importantes, lo que generaba que haya una tensión entre ambos grupos. Los indígenas estaban por debajo de los españoles desde un punto de vista legal en la escala social. Sin embargo, existía una división entre los indígenas de los sectores dirigentes, como los caciques y los curacas, y el resto del pueblo. La mayor parte de la población indígena estaba sometida a distintas formas de explotación laboral. Al principio fueron utilizados como sirvientes, mineros y agricultores. Luego se implementó un sistema llamado encomienda, en el que los indígenas eran encomendados a un español y tenían que realizar todas las tareas que él les encomendaba. A cambio, el encomendero, es decir, el español, se comprometía a convertir a los indígenas al catolicismo. En los Andes surgió una forma de explotación particular denominada mita. ¿Les suena? La mita implicaba que grandes grupos aborígenes tuvieran que dejar su pueblo para ir a trabajar en diferentes actividades, en particular la minería. Muchas de las actividades eran muy duras y malas para la salud. Los europeos estaban en la búsqueda de mano de obra que pudiese trabajar en las plantaciones y la minería, ya que luego de su llegada al continente americano, la población de nativos había disminuido drásticamente. Es así que empezaron a comprar esclavos en África y llevarlos para América. Alrededor de 10 millones de africanos fueron despojados de su hogar y llevados al continente americano. La mayoría iba hacia el Caribe y Brasil, donde había grandes plantaciones de caña de azúcar y cacao en las que los hacían trabajar. El esclavo era considerado propiedad del amo, quien podía hacer con él lo que quisiera, ya que no tenían derechos. Eran obligados a trabajar muchas horas por día sin descanso y en condiciones muy duras. Es por eso que tenían una expectativa de vida muy corta, es decir, que morían muy jóvenes. Para huir de estas situaciones, algunos esclavos se escapaban de sus amos y se convertían en fugitivos, o bien ahorraban durante mucho tiempo para poder comprar su libertad. Cuando estos grupos, los blancos, indígenas y africanos, comenzaron a entrecruzarse, surgieron otros nuevos. Los nacidos de la mezcla entre estos grupos recibían distintos nombres. A una persona nacida del mestizaje entre un afrodescendiente y un indígena se lo conocía como sambo. Al hijo de un indígena y una blanca se lo llamaba mestizo. Y al hijo de un afrodescendiente y un blanco se lo llamaba mulato. Se usaron una inmensa variedad de nombres para nombrar a los hijos de las diferentes combinaciones posibles, y muchos de ellos pocos amistosos. Como los españoles y criollos eran considerados la clase dominante, quienes tenían más ascendentes blancos en su familia tenían una mayor posibilidad de acceder a una buena posición social. Por el contrario, quienes no tenían esos orígenes sufrían desventajas y eran tratados con inferioridad. Pues bien, eso dentro de lo que nosotros estamos viendo el día de hoy sobre las castas, los estamentos y las clases sociales, y incluyendo la información que nosotros habíamos visto ya la anterior semana. Pues bien, chicos, ¿cuál va a ser nuestra actividad del día de hoy? Además de observar el videíto de la clase, por favor, usted va a realizar las actividades de la página 174 y 175. La primera pregunta dice: define con tus propias palabras qué es la estratificación social.
2. Debajo de cada categoría describe sus características y añade un ejemplo. 3. Emite tu opinión sobre cada una de las formas de estratificación social, teniendo como eje el valor de la igualdad. ¿Ok? Opinión sobre la estratificación social, teniendo como eje el valor de la igualdad. 4. Investiga quiénes fueron los teóricos más reconocidos que elaboraron el concepto de clase. Escribe una pequeña reseña de su obra. La pregunta 5 no vamos a realizarla. Y nos pasamos a la página 175. En la página 175, pregunta 6. De acuerdo con lo que has leído en el texto, ¿cómo explicarías la afirmación de que la sociedad colonial estuvo dividida en castas? Justifica tu respuesta. 7. Describe los siguientes estamentos de la sociedad colonial: autoridades, clero, indígenas. 8. En el siguiente recuadro dibuja una pirámide que explique la división de las diferentes clases sociales durante la colonia. Incluye ilustraciones y conceptos. Es decir, va a dibujar la pirámide, dibuja las personas, ¿ok? Y los conceptos de cada una de ellas, ¿ok? La pregunta 9. Contesta la siguiente pregunta con tu opinión. ¿Te parece justa la estratificación social que vivió durante la colonia? La pregunta 10 no vamos a realizar. ¿Ok, chicos? Entonces, vamos hacia acá. Recordemos entonces que nuestra actividad del día de hoy va a ser observar el videíto de la clase que ya hicimos en este momento que estamos realizando. Después de eso va a realizar la página del libro 174 y 175, como les había mencionado anteriormente. Recuerde, por favor, que en la pregunta 8 usted tiene que hacer la pirámide. Puede servirle esta pirámide que estamos observando en este momento. Tal cual, hace la pirámide y si es que desea dibuja o si no pega las imágenes, ¿ok? Y recuerde que debe ir explicando cada una de estas, que eran los españoles, criollos, mestizos, indígenas, negros, poniendo una característica de cada una de ellas, ¿ok? Recuerde que de la página 174 no va a hacer la pregunta 5 y de la 175 no va a hacer la pregunta 10. ¿Cuál va a ser nuestra actividad opcional? Opcional. Si usted desea, chicos, va a hacer la pregunta 10 de la página 175. Si usted desea, esa queda como opcional, pero de ahí no es obligatoria. Ok, chicos, eso es todo por el día de hoy. Nos estaremos viendo la siguiente clase. Que tengan una buena tarde.